Bien, vamos a comenzar, hermanos. Entonces, los testigos de Jehová, les comenté en algún momento que, que ellos no están de acuerdo con la doctrina de la condenación eterna. Por lo tanto, ellos al leer la Biblia encontraron ciertas revelaciones que no podían ellos ocultar. Entonces ellos decidieron hacer su propia traducción y por eso los testigos de Jehová tienen su propia traducción que está hecha de acuerdo a su propia conveniencia. Y ellos enseñan que la palabra Seol en el Antiguo Testamento y la palabra Hades en el Nuevo Testamento significan tumba o sepultura o sepulcro, que no enseñan lo que he estado compartiendo, que el Hades es un lugar preparado para el diablo y sus ángeles, que es un lugar de tormento, que es un lugar a donde van los impíos, que es un lugar de confinación, donde la gente, los seres no pueden salir. Lo que he compartido en las dos enseñanzas pasadas. Entonces, lo que quiero ahorita es comentarles que entonces, al identificar ellos, Seol es lo equivalente a Hades en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento la palabra es Hades y en el Antiguo Testamento es Seol. Ellos dicen que tanto Seol en el Antiguo Testamento como Hades en el Nuevo Testamento significan tumba y sepulcro. Eso quiere decir que el hombre es un alma, no tiene alma, es un alma viviente que cuando muere deja de existir, que ya no hay una vida posterior, un tipo de existencia posterior a la presente. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos, ¿sobrevive el alma del individuo después que éste muere? Según ellos, no. Según la Biblia, ¿qué es lo que dice? Que realmente es lo que nos importa. Si estoy mencionando a los testigos de Jehová, es porque ellos andan difundiendo su doctrina, sus escritos, y posiblemente en algún momento usted habrá tenido que platicar con ellos y usted puede ver que son gente muy obstinada, mi propósito no es que usted se ponga a discutir con ellos, sino simplemente darle a usted la información que proporciona la Escritura, la Santa Biblia, que creemos que es nuestra autoridad. Entonces, ante la pregunta, ¿sobrevive el alma del individuo después que éste muere? Lo podríamos presentar de esta manera. ¿Hay otro tipo de existencia al que el ser humano es introducido al morir? Podríamos también preguntarnos, ¿existe el más allá? ¿Hay otra vida después de esta? Estas preguntas son prácticamente la misma, nada más que enfocado de manera diferente. Quiero compartir algunos pasajes bíblicos que nos aseguran la inmortalidad del alma, es decir, que el hombre continúa existiendo. El hombre no concluye su existencia con la muerte aquí en esta vida natural. Hay una vida sobrenatural, una vida espiritual posterior a la presente. Vamos a buscar algunos pasajes. Les pido que tengan ahí su Biblia para que podamos hacer referencia rápidamente a la escritura. Vamos a buscar Mateo capítulo 17, versículos 1 al 4. Si acaso no encuentra usted la Biblia, le animo a que anote la cita y posteriormente usted la pueda buscar en su casa con más tranquilidad. Dice así Mateo 17, 1 al 4. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos.
resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cito este pasaje porque estamos contestando la pregunta: ¿sobrevive el alma del individuo después que muere? De acuerdo a lo que estamos leyendo, la respuesta es sí, sí sobrevive, porque Moisés vivió unos 1400 años antes de Cristo. Elías vivió unos 800 y pico años antes de Cristo, más o menos. Entonces está el Señor Jesucristo al inicio de la era cristiana. Entonces, ¿qué significa eso? Que el alma del ser humano continúa su existencia en otro tipo, en otro mundo, en otro lugar, en otras condiciones. Esa es la finalidad de leer este pasaje. ¿Cómo lo explicarían los testigos de Jehová? A eso yo no lo sé, pero ustedes y yo nos dejamos guiar por lo que estamos viendo aquí. Y el apóstol Pedro no le tuvieron que presentar y decirle: mira, este es Moisés y este es Elías. De alguna manera él los identificó, que no era Job, ni era Samuel, ni era David, ni era Ezequiel, no, era Moisés y era Elías. De alguna manera él los identificó. Entonces, ese es el primer texto que quería yo compartir. El segundo texto está en Lucas 23:4. En Lucas 23. Es Lucas 23:43. Mire, leo desde el versículo 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Quién iba el que estar, y quién iba, qué era lo que iba a estar con el Señor Jesucristo en el paraíso? ¿El cuerpo? El alma. El cuerpo, el cuerpo se quedó allí en la tumba. Era el alma. El alma era la que continúa su existencia. Y más adelante, en el versículo 46, mire por favor lo que dice allí. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Aquí, estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, podemos entender que hay ideas implícitas. Por ejemplo, el hecho de que el Señor Jesús le haya dicho a Dios Padre significa que es importante que tú y yo tengamos esa filiación con nuestro Dios, en tal forma que podamos llamarle ya no Dios, o no solamente Dios, sino llamarle Padre. Y la única persona que leemos en el Nuevo Testamento que da la autorización para ser llamado hijo de Dios es el Señor Jesucristo. La Biblia dice en Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se refiere a Jesucristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aclara el versículo 13: los cuales no son engendrados por voluntad humana, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que fue el Padre el que le dio la potestad al Hijo para que Él fuera el que diera la autorización de que toda persona que creyera en Él y en su nombre fuesen constituidos hijos de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué era lo que le interesaba cuidar?
El cuerpo sí iba a quedar ahí clavado. No le dijo, Señor, Padre, te encargo mi cuerpo, sino te encargo algo muy importante, más importante que el cuerpo, como es el espíritu. Y el hecho de que en tus manos encomiendo mi espíritu, tú no encomiendas nada que no tenga valor y tú no encomiendas nada que no esté posiblemente amenazado con algún peligro. Encomendar es encargar a la responsabilidad de alguien algo. Y en este caso es el padre, digo, perdón, el hijo el que le está diciendo al padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y eso automáticamente nos da a entender que el ser humano no concluye su existencia con la muerte, sino que una parte de él continúa existiendo. En este caso, el Señor le dice espíritu. En el Salmo 16, como vamos a ver, le dice alma. Entonces, vamos a Lucas 24, 24, 39. Lucas 24, 39. Ya aquí está el Señor Jesucristo resucitado y le dice así a sus discípulos en el versículo 38. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces, aquí el Señor Jesucristo está presentándole a sus discípulos otro tipo de existencia. Ciertamente, Él murió, Él fue enterrado, pero resucitó, y entonces el ser humano continúa existiendo, en este caso el Señor Jesucristo. Ahora, eh, esto es para contestar la pregunta, ¿sobrevive el alma del individuo después que éste muere? ¿Hay otro tipo de existencia al que el ser humano es introducido al morir? ¿Existe el más allá? ¿Hay otra vida después de esta? ¿Cuáles serían las respuestas? Sí, sí hay otra vida, sí continúa la existencia. Hay otros lugares a donde el ser humano puede ser dirigido. Ahora, los testigos de Jehová traducen en sus Biblias la palabra Seol y Hades con la palabra sepulcro. Entonces vamos ahorita a preguntarnos qué es un sepulcro. Parece que la pregunta es muy simple, ¿no? Ay, pues pastor, el sepulcro es un lugar donde se coloca el cuerpo de la persona que fallece. Ese es el sepulcro. Pero hay algunas puntualizaciones que podíamos hacer, además de que es un lugar donde se coloca el cuerpo de la persona. Ese lugar tiene una posición geográfica y usted recuerda dónde fue enterrado su papá o su abuelito o su tío, su primo, su amigo, y puede ubicar, fue en el cementerio de no sé dónde, en el lugar de tal cosa, y usted puede ubicar. El sepulcro es un lugar donde se coloca el cuerpo, pero ese lugar tiene una ubicación geográfica visible, visible. Ese lugar recibe el cuerpo, ese lugar recibe el cuerpo que se entierra. Cualesquiera que sea la forma del sepulcro, ese lugar recibe el cuerpo que se coloca en ese lugar. Yo recuerdo haber acompañado a algunos cuerpos de hermanos de familiares de hermanos de mi congregación. Y recuerdo allá en Guatemala que era como si fueran edificios de puros sepulcros, y entonces subían los féretros con un elevador, y entonces yo acompañé el cuerpo de un familiar de una querida hermana de la iglesia que pastoreaba allá en Guatemala, y entonces subí con la caja en ese elevador hasta que llegaron al sitio, a la gaveta donde iba a ser colocado, empujaron el féretro y comenzaron a ponerle los ladrillos. Entonces, ya que se concluyó, ya bajé juntamente con los demás. Entonces, el sepulcro puede ser diferente, ¿no? Entonces, ese lugar donde se entierra la persona puede ser público o privado.
Usted conoce que hay familias que tenían sus propios lugares en donde enterraban a sus familiares. Hay cementerios públicos. Y, y para que exista un sepulcro, se tiene que cavar en la tierra, si es que se quiere enterrar en la tierra, o se tiene que cavar en la peña, como en el caso del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no fue enterrado en la tierra, sino que fue enterrado en una cueva que se había cavado. Entonces ahí era un sepulcro que estaba diseñado especialmente de esa manera. Si el Señor Jesucristo hubiese sido enterrado en la tierra, hubiese tenido dificultades no para resucitar, porque la tierra no lo puede detener, sino para que hubiese el registro tal y como lo tenemos. Es mejor ver ahí en la roca cavado un sepulcro y una piedra deslizándose para cubrirla, que simplemente ver un sepulcro abierto. Entonces, creo que tiene mayor realce el que el Señor Jesucristo haya sido enterrado en un sepulcro cavado en la peña y que no había sido utilizado por nadie. Entonces, todas esas descripciones del sepulcro que les estoy haciendo no pueden hacerse del Seol ni del Hades. Como vamos a ver, son cosas diferentes. Nada más que los testigos de Jehová, ellos están empecinados en eliminar la doctrina de la condenación eterna y entonces hacen sus ajustes y usted puede leer sus libros. Yo he leído algunos libros de ellos y son argumentos muy convincentes que si uno no está instruido por la verdad, uno puede dejarse engañar con toda esa información que ahí se presenta. Entonces vamos ahorita a ver la palabra Seol en el Antiguo Testamento. Le voy a dar algunos pasajes para que vayamos viendo qué es lo que la Biblia dice al respecto del Seol. El primer pasaje que vamos a ver está en Génesis 37, 35. Génesis 37, 35. Se trata aquí de la persona de Jacob, el papá, el hijo de Isaac. Se acuerda que los patriarcas son Abraham, Isaac y Jacob. En este caso se está hablando de Jacob. Y mire lo que dice en el versículo 35. Dice, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró su padre. Fue cuando le notificaron que José había sido muerto por una fiera, porque encontraron su túnica desgarrada y con sangre. Entonces, él está diciendo, fíjese, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. El Seol es lo que estamos tratando de aclarar. ¿Qué se dice del Seol? Descenderé enlutado. Descenderé significa que está abajo. No subiré, descenderé enlutado, o sea, lleno de tristeza, de pesar por la muerte de su hijo. ¿Y dónde creía que estaba su hijo? ¿Dónde creía que estaba José? Pues en el Seol. ¿En dónde? Allá abajo, a donde él iba a descender una vez que fuese muerto. Vamos y hay muchos textos en la Biblia que al referirse al Seol habla de descender, descenderé, 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 descenderé. Vamos al Salmo 16, 9 y 10.
Salmo 16, 9 y 10. Este es un salmo que se le llama mesiánico, porque está anticipando algunas vivencias de quien llegaría a ser el Mesías de Israel, el Salvador del mundo, que nosotros conocemos ya en el Nuevo Testamento como el Señor Jesús, a quien posteriormente el Señor, nuestro Padre Celestial, le da el nombre del Señor Jesucristo. Eso ya se los expliqué en una predicación el año pasado. Entonces, en el versículo 9 dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí hay dos cosas que al Mesías le importa, que está en el versículo 9, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Su alma le interesa y mi carne reposará también confiadamente. Y en el versículo 10 dice, porque no dejarás mi alma en donde, en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, la corrupción se refiere al cuerpo. No permitiría el Señor que el Señor Jehová que el cuerpo del Mesías fuese corrompido por la descomposición, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y en la primera línea del versículo 10, porque no dejarás mi alma en el Seol. O sea, el Seol es un lugar a donde iba o donde iban las almas de las personas, y en este caso el Señor Jesucristo está diciendo que no es un buen lugar para su alma. No dejarás mi alma en el Seol. O sea, pretender que Seol es igual a sepulcro, a tumba, pues no tiene sentido, de acuerdo a lo que estamos leyendo. Lo que estamos leyendo está muy alejado de lo que es un sepulcro. Es un lugar específico a donde van las almas de los hombres fuera que mueren y que van posteriormente, un estado posterior a su fallecimiento. Vamos al Salmo 18, 4 y 5. En el Salmo 18, 4 y 5 dice así, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz delante de su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Entonces aquí el salmista está pasando por una circunstancia muy difícil y entonces él hace alusión a cosas que estaban pasando, que estaba teniendo él en su propia experiencia. Lo que estaba sucediendo, la angustia, la, la amenaza que representaba los torrentes de perversidad, se asemejaban a ligaduras, a prisión, a sujeción, a muerte, a una situación atemorizante. La palabra perversidad habla de una maldad extrema y consciente, en donde las personas se deleitan, se regocijan en hacer maldad. El salmista, que es el rey David, al estar escribiendo esto, la experiencia que estaba sufriendo en su espíritu, en su alma, era similar a todo lo que él está describiendo. De alguna manera, el Espíritu Santo les dio a conocer que había un lugar llamado Seol y que allí iban las almas y que era un lugar de muerte, de sufrimiento, de angustia, de dolor, como vamos a ver. En el Salmo 116, versículos 3 y 4,
Salmo 116, versículos 3 y 4, dice, vuelve a repetir una idea. Me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. O sea, este salmista entendía que en el Seol hay aflicción, hay dolor, hay angustia y hay prisión. Ciertamente él no lo está hablando desde ese lugar, está experimentando en carne propia situaciones que se asemejan a las condiciones que podrá una persona encontrar en el Seol. El versículo, bueno, esos son los pasajes que quería yo tocar tocante a la palabra Seol en el Antiguo Testamento. Ya les dije que en el Nuevo Testamento la palabra Seol se usa la palabra Hades. Y ya en los dos estudios anteriores ya les hablé acerca del Hades, que es el Señor Jesucristo el que nos da a conocer, nos da la revelación de que en el Hades había dos compartimentos, un compartimento de tormento y un compartimento de consuelo. Al compartimento de consuelo se le llama el seno de Abraham. Les dije que ese lugar era un lugar provisional a donde los espíritus, las almas de los justos iban a ese lugar. Las almas de los impíos iban al Hades, al lugar de tormento. Entonces, que es el Señor Jesucristo el que nos da esta revelación y que una vez que Él resucitó de entre los muertos, bajando al Hades, a donde Él estuvo, tomó a todas las personas que estaban cautivas en ese lugar de consuelo y que se llamaba seno de Abraham, y entonces Él lo lleva al Padre. Actualmente en el Hades ya no hay dos compartimentos, ya hay solamente un compartimento que es un lugar de, de, de tormento. Y para concluir, ya veo que me queda poco tiempo, quiero compartirles que hay dos palabras que ustedes van a encontrar en algunos versículos, que se llama Seol y Abadón. Yo creo que los han encontrado en Proverbios, en los Salmos, en Job. Entonces vamos a ir a Job 26:6. Job 26:6. Entonces, dice aquí Job 26:6. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Ya dijimos que la palabra Seol es lo equivalente al Hades, es un lugar de angustia, de dolor, de sufrimiento, de perversidad, de maldad. Y, eh, y el Abadón, ¿qué es? El Abadón, encontramos su identificación, el Abadón, en Apocalipsis 9:11. Si son tan amables en ir a Apocalipsis 9:11, van a ver ahí cómo está la identificación de quién es el Abadón. Apocalipsis 9:11. Apocalipsis 9:11. Dice lo siguiente. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es, como dice, Abadón, y en griego es Apolión. Entonces, aquí nos está diciendo quién es Abadón. ¿Quién es Abadón? Es un ángel perverso, un seguidor de Satanás, un ángel rebelde que juntamente con Satanás se rebeló y su nombre significa destrucción, perdición. Eso fue en Job 26:6. Vamos a Proverbios 15:11.
Proverbios 15:11. Dice así: el Seol y el Abadón están delante de Jehová. Cuanto más los corazones de los hombres. Esto da a entender que si algo tan profundo como es el Seol es un lugar y el Abadón, ese destructor, están delante de Jehová, cuanto más tu corazón y el mío, cuanto más tu corazón está delante de Dios. O sea, para Dios no le es desconocido nada. Tu corazón y el mío está abierto ante Él. Él conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso está en Proverbios 15:11, les dije. Vamos a Proverbios 27:20. Dice aquí, Proverbios 27:20, el Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos de los hombres nunca están satisfechos. Entonces, el Seol, ¿por qué nunca se sacia? Porque no hay límite. Todo lo que se quiera enviar a ese lugar encontrará lugar. Y el Abadón nunca se sacia. ¿Por qué? Porque su finalidad es destruir, conducir a la perdición. Y entonces él nunca se sacia de conducir a los seres humanos, fomentar a los seres humanos para que vayan en los caminos de perdición. Debo de concluir, ya está por acabarse el estudio. Les agradezco su presencia, su acompañamiento en la reunión. Espero que haya sido de edificación el estudio. Dios mediante, la próxima semana estaremos contestando algunas preguntas que son muy importantes. Deseo que este material les sea de utilidad y que lo compartan con los suyos y con aquellas personas que es importante que estén advertidos. Tal vez no nos crean, tal vez no les interese, pero tú y yo habremos cumplido con nuestra responsabilidad. Les mando un abrazo a todos mis hermanos. Dios les bendiga. Fue un placer poderles servir a través de esta enseñanza.